Muy bien, ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque de esta mañana, claramente para poder seguir conversando con ustedes en esta mañana un poquito fría. Han bajado un poquito las temperaturas porque ha ido disminuyendo también la lluvia, pero Walter está al otro lado con la entrevista lista y dispuesta porque tenemos que seguir hablando de temas que claramente son de contingencia y que claramente también perjudican a nuestro día a día. Vamos contigo, Walter, con esa tremenda invitada que ya está contigo. Por acá estoy, Katy, me encuentro con Mariela Valdebenito, ella es psicóloga organizacional de la UCM. Vamos a conversar acerca del teletrabajo, una instancia que se ha convertido más que en una opción, en una obligación para muchos en estos tiempos de pandemia para poder continuar con sus labores en distintos ámbitos, incluso los profesores han tenido que hacer teletrabajo y ahí se complica un poco también la relación con los alumnos, la gente se agota en casa, no sabe cuál es el límite de la pega, con la vida familiar, personal, etcétera. Tenemos un lío más o menos y esa madeja es la que vamos a desenredar hoy día con Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Buenos días. Hola, buenos días. Agradecida de estar en el programa. Oye, Mariela, vamos a entrar en terreno rápidamente. El teletrabajo en Chile es una realidad. Actualmente una muy buena cantidad de empresas ha decidido convertir los hogares de todos los trabajadores en oficinas domésticas completamente. ¿Cuáles son las condiciones óptimas al momento de hacer el teletrabajo y no morir en el intento? Porque muchas veces están los niños en casa, le meten los deditos a la impresora, se ponen a jugar en el computador. ¿Cómo manejar todo este tema que es tan nuevo para muchos? Sí, en realidad para nosotros es un gran desafío. Nosotros en general en Latinoamérica, que este es un sistema de trabajo en el cual recién estamos y de una manera forzada, que nos ayuda, digamos, a su implementación, empezando a descubrir. Entonces, pero en el resto del mundo, Estados Unidos, Europa, lleva 30 años de teletrabajo. O sea, hay puestos de trabajo hace mucho tiempo que solamente son teletrabajo. El teletrabajo tiene bastantes virtudes y también tiene bastantes dificultades. ¿Qué es lo que se nos ha hecho más difícil? Justamente el que sea tan abrupto su incorporación debido a esta pandemia, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y que hay varios factores allí que nos han ayudado y que identificarlos nos puede aclarar un poco qué es lo que se nos hace difícil del teletrabajo. En primer lugar, lo que tú mencionabas hace un momento, que tiene que ver con los límites entre la casa y el trabajo. Este no es un tema solamente del teletrabajo. En Chile, cuando se hacen las encuestas de riesgo psicosocial, que se hacen en todas las empresas por ley, lo que siempre sale es una categoría que se llama doble presencia, que en el fondo es esto de tener que estar en la casa y pendiente del trabajo y de la casa, digamos, al mismo tiempo. No en tiempos de online. Y eso se continúa ahora porque efectivamente el espacio donde trabajamos es el espacio ahora donde vivimos. Y por lo tanto, una de las cosas cruciales ahí es tener buenos límites, porque si no, vamos a tener esta sobrecarga de estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, y no todo el mundo tiene un espacio a lo mejor que pueda utilizar exclusivamente para trabajar. Entonces muchas veces el living de la casa, el comedor, mientras el resto de la familia ahí cena o se toma un café, está uno trabajando y comiendo al mismo tiempo. Entonces es complejo, encuentro yo, porque quizás, claro, hay ciertas labores, sobre todo algunas orientadas al área creativa, que están desde la casa hace mucho tiempo y que existe esa posibilidad, pero como están hace mucho tiempo, quizás las personas que realizan esta labor se prepararon, armaron su espacio y pudieron generar las condiciones básicas para poder desarrollar la pega, pero en la actualidad cuando te dicen en la empresa, oye, vamos a cerrar, así que a teletrabajar desde mañana, oye, pero yo vivo en un departamento home studio, ¿dónde pongo mi oficina? Bueno, tu cocina va a tener que ser tu oficina desde mañana. Te pregunto entonces, para las personas que a lo mejor no tienen pensado esto a largo plazo,
pero van a tener que realizarlo de igual manera. ¿Es recomendable para el trabajador hacer teletrabajo por periodos tan prolongados en un escenario que si bien es cierto no va a ser para siempre, pero que sí va a durar mucho tiempo? Actualmente la pandemia ya se proyecta hasta final de este año, en un comienzo en junio vamos a estar todos prácticamente saliendo a bailar, ahora nos damos cuenta que no, ya estamos en mayo, seguimos con contagios altísimos. Entonces nos queda un año prácticamente todavía en casa. ¿Es recomendable eso? ¿Cómo poder matizar a lo mejor por salud mental y mantener estas ganas de vivir a pesar de tener que trabajar en casa y estar también compartiendo con la familia, el espacio, todo eso? Claro. Es importante mantener separar los espacios cuando no es solamente lo físico, porque efectivamente lo físico nos pone hartas limitaciones, pero los espacios también son psicológicos. Entonces, lo que nosotros de alguna manera tratamos de recomendar es que se hagan rutinas de trabajo, ya se programe el trabajo, porque también otra de las grandes dificultades es que uno, si no hace esto, termina trabajando más horas de las que trabajaba en su lugar de trabajo. Entonces hay procesos dentro del teletrabajo que son más rápidos, como se elimina de cuajo, ¿no? Los tiempos de traslado. Si uno tenía que ir a 8 oficinas a reunirse, pero todo el trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, se vuelve más lento. El coordinarse con otros se vuelve más lento. Entonces, básicamente es mantener ciertas rutinas y ciertos quiebres dentro al igual que pues lo hacíamos en las empresas. En las empresas había, no en todas, pero sí este concepto de pausas saludables, ¿no? Entonces, uno tiene que pararse, darse una vuelta, prepararse un café. Si estamos en la casa, podemos hacer de alguna entre medio una tarea cortita de la casa, cosa de poder quebrar un poco el trabajo. Eso genera un alivio psicológico inmediato. Está haciendo en las empresas también es generar encuentros virtuales, o sea, encuentros de pasillo se llaman, ¿no? Que son esto de que los trabajadores se juntan todos a tomar un café a una hora determinada, porque otro de los grandes estresores que tiene el teletrabajo tiene que ver con que uno pierde la interacción con los otros, ¿ya? Y esto es particularmente importante, o sea, la gente que más sufre en este contexto es la gente que ha hecho relaciones de amistad, no solamente de trabajo, ¿no es cierto?, con sus compañeros. Sí, aislamiento mayor que los otros. Ha sido complejo sin duda, perdón, Mariela, porque se va perdiendo un poco esta interacción en todos los ámbitos, ¿no? Como decías tú, también se generan a veces ciertos lazos de amistad y todo que ahora no se pueden hacer funcionar de manera normal, pero también en lo práctico de una empresa. O sea, antiguamente, no sé, 6 de la tarde, me acuerdo, reunión, todo ahí, una sala de reuniones, y podías interactuar más rápidamente. Ahora, oye, reunión por Zoom o la aplicación que sea. No me puedo conectar, tengo problemas, se me cayó el micrófono, la cámara. Entonces, la interacción también es distinta. El factor físico, la verdad es que tiene ciertos valores que no ocurren en lo virtual. O sea, la expresión corporal, el lenguaje no verbal, que se limita básicamente a que ves a la otra persona, a tu interlocutor, muchas veces un par de fotos pegadas por segundo, no se entiende mucho lo que dice. Entonces ahí también me parece que quizás hay una desventaja en términos de productividad. No sé cómo lo ves tú, y también te pregunto ligadito a eso, si tú crees que en este escenario el teletrabajo llegó para quedarse definitivamente, o va a ser pasajero mientras dure la pandemia. No, yo creo que llegó para quedarse. Voy a partir por esa pregunta, porque efectivamente esto es algo que ya tiene 30 años de evolución. Lo que pasa es que en nuestro continente eran muy pocas las empresas que hacían teletrabajo y hoy día se ha vuelto masivo. Entonces tiene varias cosas que son importantes para los trabajadores y para las empresas, y que puedan mantenerse, porque hemos descubierto que hay mucho trabajo que efectivamente se puede hacer en teletrabajo.
Y hay otros trabajos que pierden mucho. La docencia, por ejemplo, que era lo que tú comentabas al comienzo, se pierde mucho en esta interacción, ¿no? con el otro, el profesor con los alumnos. Pero también se puede hacer una clase y el alumno puede grabar la clase y puede verla asincrónicamente, ¿no es cierto?, en el momento que quiera. Esa es una ventaja que también antes no se tenía, digamos. Sí, hay desafíos ahí también. Los límites de tiempo son un asunto muy importante, ¿no? Fíjate que es una conducta también que yo creo que hay que erradicar de raíz, a pesar de que hay ciertas prohibiciones ahí de estas reuniones o de estos mensajes de WhatsApp o estas ahora quizás solicitud de conexión o de terminar la pega. Oye, pero si estás en tu casa, aprovecha de terminar la pega, 1 horita más, 2 horitas más. Entonces, eso también me parece que se debe normar, ¿no? Llegar a establecer los mismos límites que cuando tú trabajas en una empresa de forma física, hacerlo de manera virtual para no generar un abuso y también un desgaste de las personas que ejercen estos labores. Exactamente, nosotros lo que tenemos que avanzar es justamente en eso, en poner límites no solamente de uno con uno en términos de cuánto tiempo yo voy a estar, ¿no es cierto?, trabajando, de yo no pasarme voluntariamente, sino que también poner límites con el empleador. En otros países eso está absolutamente normado, nadie se le ocurriría llamar, por ejemplo, a un trabajador después de las horas de trabajo. Acá todavía nos falta un poco y yo creo que la legislación también va a ir ayudando en eso en la medida que nosotros nos vayamos introduciendo en este mundo. Claro, la legislación laboral, perdón, Mariela, tiene que ir avanzando también de la mano con la forma de trabajar, ¿no? Y ahí quizás avanza más rápido el método de trabajo que la legislación. Es un poco más dificultoso poder ir poniéndola a la par. Claro, y lo que avanza muy lento tiene que ver con la cultura, Sí. lo que nosotros llamamos las culturas organizacionales. Entonces, Entonces, hay un jefe que está acostumbrado a demandar más horas de trabajo a sus empleados fuera de horario, por ejemplo. Es muy difícil que ese jefe, por el hecho de estar en teletrabajo, vaya a cambiar esa forma que tiene de funcionar con sus empleados. sí, y yo creo que falta quizás también entender un poco quizás cómo debiese ser una relación laboral sana. Todos los seres humanos estamos expuestos a distintos tipos de relaciones en nuestra vida cotidiana, de pareja, familiares, con las amistades. Y lo laboral también es una relación, porque tiene que ver con una interacción constante. Y es ahí también donde muchas veces el rol quizás de jefatura aquí en Chile se ejerce quizás como más un tipo más patronal, por así decirlo, más que de colaboración en equipo. Y es ahí donde también siento que estamos bastante atrasados, donde el jefe prácticamente dicta, pero no ayuda ni colabora, sino que solamente es una especie de un tipo con un megáfono que manda, pero no hay posibilidad de retroalimentación, no hay nada, simplemente me parece que también eso quizás es desgastante y va a influir en este teletrabajo como forma sí. Efectivamente, esos son los grandes cambios que requiere nuestro país en términos culturales, de creencias, básicamente la manera de trabajar y de hacer las cosas. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, yo digo que el trabajo tiene que ser un matrimonio bien avenido, de uno con su trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente yo trabajo para cubrir necesidades que son personales, tener un sueldo que me permita a mí mantener una casa y cubrir todas las necesidades que mi familia, ¿no es cierto?, o yo tenga. Entonces, este matrimonio a mí me tiene que permitir generar los recursos necesarios, ¿no es cierto?, para cubrir mis necesidades. Pero a la vez yo tengo que, cuando estoy en el trabajo, estar disponible para poder generar y satisfacer las necesidades que tiene el empleador, porque si yo no saco la producción, si el trabajo para el cual yo estoy contratada no se realiza, esta empresa no va a subsistir en el tiempo, y si no subsiste en el tiempo tampoco yo voy a poder generar la satisfacción de mis necesidades. Claro. Entonces, como un matrimonio bien avenido, digamos. Claro, tiene que ser en ambos sentidos, ¿no? Y es donde, no sé, hay empresas, por ejemplo,
People and Partners, me parece, o no recuerdo el nombre, que dijeron, ¿saben qué? Están trabajando mucho, cabros, así es que vamos a aumentar quizás la producción, porque ese también es un tema importante, y van a trabajar 4 días a la semana. Obviamente la celebración nos hizo esperar y todo el mundo estaba muy muy feliz, porque son 3 días libres a la semana para poder realizar trámites, quizás un día hábil que nos va a quedar el día viernes, irnos más temprano, estar en la casa más tiempo con la familia. Y ahí te pregunto también, el modelo de empleo chileno, obviamente cuando tú atiendes público no te puedes ir antes, ¿no? Porque tendría que cerrar, pero cuando se trabaja, no sé, en trabajos administrativos internos, en áreas creativas, en áreas de desarrollo de productos, de servicios, pasa todavía, según como tú lo ves, que mucha gente tiene que por obligación quedarse calentando la silla, como se dice coloquialmente, hasta cumplir su horario, cuando perfectamente se puede ir a la casa 3 horas antes porque ya terminó su pega. ¿Está eso todavía en la cultura laboral en Chile? Sí, claro, está eso en la cultura y el hecho de que todavía hay empresas que quieren controlar mucho a los trabajadores. Entonces, trabajos que pueden ser perfectamente hechos en teletrabajo, en este contexto de pandemia, donde es un riesgo salir, ¿no es cierto? Hay empresas que todavía insisten en que los trabajadores vayan a hacer lo mismo que podrían hacer en la casa presencialmente. Entonces, ese es uno de los desafíos. Nosotros vamos a ir avanzando lentamente, pero vamos a ir avanzando. Ya hay un proyecto ingresado, ¿no?, que tiene que ver con disminuir la jornada laboral a 40 horas, ya por ley. Así que eso se aprobó, que sí. Yo creo que va a ser bastante beneficioso. También hay empresas que ya han empezado, por ejemplo, a decir los viernes de la tarde se atiende hasta las 2 o se sale a las 4:30 y no a las 7. Ya llevamos hartos años con ese tipo de... Pero son ciertas empresas, claro, que han dado tipo de facilidades. Ya hay empresas que son un poco estas empresas que tienen influencias extranjeras, ¿no? Que están tomando estos parámetros que son más internacionales de las jornadas laborales de 4 días. Ahora, claro. Eso tiene que estar acompañado también por un cambio en la rutina y también en las creencias y en las formas de trabajar. O sea, efectivamente eso está pensado para que uno desarrolle el trabajo organizadamente y cumpla con lo que tiene que hacer dentro de esos 4 días, por ejemplo. Claro, o sea, más que poner un horario de trabajo, lo que se hace muchas empresas extranjeras, ¿cierto?, es tener metas laborales, ¿no? O sea, y todas estas métricas que se generan a nivel interno dan luces muchas veces de que lo que haces en 10 horas lo podrías hacer en 6. Pero como tienes 10 horas o 9 horas, hay un paseo ahí, girar un rato en la silla, procrastinar un rato, te pones a ver memes. Y quizás sería mejor que esas 3 horas que estuviste haciendo eso sea tiempo para ti libre, personal o en tu casa, y dedicarte las otras 6, 7 horas a realizar tus tareas. Entonces, claro, esta cultura organizacional, laboral, es un conjunto, ¿no? Desde la empresa, la óptica de la empresa, el cómo el trabajador ve también su pega. Así que yo creo que tenemos que ponernos las pilas ahí y, si queremos más tiempo libre, también hacer este trabajo en conjunto. Así es. Nosotros tenemos cosas que para nosotros son muy normales, pero que son una aberración para las empresas extranjeras. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos personas que llegan al trabajo a tomar desayuno? Claro. Por ejemplo. Claro, entonces, claro. Y esas son las cosas que hay que de alguna manera eliminar. O sea, cuando se quiere, ese es el cambio que se requiere para poder implementar satisfactoriamente ir acortando la jornada laboral, ¿tá? Y hacerlo de una manera responsable para que se pueda mantener en el tiempo, porque ese es el gran desafío, ¿tá? De que podamos tener jornadas a largo plazo y no sea una cosa que se intente y que se tenga que nuevamente volver al esquema antiguo, sino que cada uno de nosotros lo tome con una actitud de responsabilidad y compromiso. Claro, yo creo que esta empresa que hizo este cambio de 5 días laborales a 4,
hubo varios estudios internos de cuánto se demoraba la gente en desarrollar su trabajo, y se deben haber dado cuenta que apretando un poquito los tiempos se podía perfectamente desarrollar en 4 días, y es ahí donde ellos dieron este salto, porque no creo que se hayan lanzado al vacío a ver cómo hacer un experimento, ¿no? De haber habido mucho trabajo antes de realizar este cambio que obviamente a todos nos hace bien. Si a ti te dicen, oye, vas a tener 5 horas o 6 horas para hacer tu pega, o cuando termines te vas, también es un buen incentivo. O sea, a lo mejor confiar un poco también en los trabajadores, ¿no? Si tú sabes que vas a tener que estar 9 horas, aunque tu pega la hagas en una, la vas a hacer a última hora, evidentemente. Pero si... claro. Hay un ejemplo que nos pone siempre en la academia y que se hace mucho en la construcción. ¿Ah? Cuando se está construyendo una casa, un edificio y uno quiere estimar los tiempos de construcción, ¿no es cierto? El constructor, claro, para poder llegar a ese tiempo real, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decirle al maestro albañil, ¿no es cierto? Hay que estucar esta pared de tantos metros por tantos metros. ¿Cuánto te demoras? Y el trabajador le dice, no, un día, jefe, aquí yo no me puedo demorar menos. Un día completo. Ya le dice el jefe, estuca, termina y te vas nomás. Ah, jefe, estupendo. Eso se hace en 5 horas. Claro. Entonces, claro, el tiempo real son 5 horas. Claro. Es que ahí también es equilibrar un poco el valor del trabajo y el valor del tiempo para uno mismo, ¿no? Finalmente, cuando uno trabaja, ejerce un oficio o una profesión, lo que estás haciendo, independiente que sea lo que tú amas o no, es cambiar tiempo por dinero. ¿Ah? Entonces ahí hay que llegar a un equilibrio de cuál es el valor de cada uno de estos dos ítems, y finalmente que todos seamos felices. Eso es lo que esperamos, Mariela. ¿Irá a salir o no el proyecto de 40 horas? Sí, yo creo que va a salir esto de las 40 horas, ¿no? Porque tenemos que ir para allá, y yo creo que es un buen paso porque es pequeño. ¿Ah? Son un par de horas y después podemos ir caminando ya a estas jornadas laborales que son de 4 días. Oye, quiero agradecer. Sí, perdón, quiero agradecerte por tu tiempo. Ha sido muy amena la conversación, un poco todo este tema que a veces es tan técnico, ¿no? A la ciudadanía. Y no puedo despedirme de ti sin felicitarte por tu silla gamer que tienes para poder trabajar. Está increíble. Todos le envidiamos acá, desde la sala de dirección hasta quien interactúa contigo en este momento. Muchas gracias. Sí, es parte del autocuidado del trabajo, de estar en casa, digamos. Claro, oye, ellas la verdad es que están hechas para pasar muchas horas frente a un computador y son la comodidad hecha mobiliario. Así es. Muy bien, una linda tarde entonces, Mariela, un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Voy contigo, Katy, sin silla gamer, pero con muchas ganas de seguir haciendo nuestro programa a esta hora de la mañana.